Ahora sí, nuevamente para todos, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron en Buenos en días, el día de hoy? profe. Días, Bien, profe. gracias. Qué Buenos bueno. días, profe. En el día, perdón, el día de ayer quedaron revisados sus ejercicios. Eh, Pregunta importante, ¿ya revisaron los comentarios? Sí, profe. Sí, Ya lo señor, ¿Alguien profe. revisé. todavía de pronto no lo ha revisado? Si alguien no lo ha revisado, por favor, apenas finalicemos nuestra clase de hoy, enseguida, a revisar los comentarios para ver eh, cuáles fueron esas observaciones que nos hicieron del ejercicio. En algunos casos, me llamó muchísimo la atención que todavía habían muchísimos detalles del ejercicio del examen pasado que todavía no habían sido corregidos. Es decir, que de pronto quedó mal dibujado el sanitario, que de pronto quedó mal dibujado el lavamanos, que a lo mejor la cama la dejaron cortica y todavía mis pies se salían de la cama, que todavía el achurado no era el que estábamos pidiendo, entre otras cosas. ¿Ok? La idea de cada corrección es que apenas ustedes la reciban, puedan acomodar todo, porque no hacemos nada con que yo corrija un ejercicio y les coloque toda una retahíla de observaciones y comentarios, y que para el examen siguiente yo esté observando los mismos detalles o los mismos errores que no fueron corregidos, ¿ok? Porque entonces no estamos aprovechando todas esas observaciones y nuestro ejercicio siempre va a quedar a medias o va a quedar incompleto. Eso por un lado. Por otra parte, creo que no me voy a cansar nunca de decirlo, ¿ok? Lo que corresponde a las instrucciones, por favor, leámoslas siempre lo más detallado y atento posibles. Aunque nosotros lo leemos siempre antes de iniciar el ejercicio, antes de iniciar la evaluación, no sé por qué, honestamente no sé por qué, a veces cargamos cosas completamente diferentes, colocamos cosas en el dibujo que no están pidiendo ni siquiera, no están comentando, no tienen ningún principio ni fin, o cargamos, o nos faltó cargar algún ejercicio o algún archivo, por ejemplo. Entonces, por favor, ustedes se han dado cuenta que yo suelo ser como muy detallado en todas las instrucciones, ¿cierto? Tanto lo que ha sido en clase de dibujo como ha sido en clase de AutoCAD, ¿ok? Cuando yo les envío por lo menos ese tipo de especificaciones es porque mínimamente esperamos que ustedes puedan eh, acoplarse de una manera correcta y apropiada a cada una de esas instrucciones. Por ejemplo, un momentito. Por ejemplo, en el caso de un compañero o compañera que yo voy a revisar su ejercicio y no había cargado el documento de AutoCAD. Entonces, obviamente, si no está el documento de AutoCAD, por mucho que los PDFs queden bonitos, no puedo revisar propiamente cómo se hizo, de dónde salieron esos planos. ¿Ok? Entonces, a esas personas, pues yo les hago el respectivo comentario. No puedo corregir completamente tu ejercicio porque no enviaste el documento de AutoCAD. Fueron algunas personas, como unas 3 personas de todo el grupo, que les pasó eso. Cuando yo de pronto hago el comentario de que te faltó tales cosas, me dicen, profe, lo que pasa es que no sabía que había que cargar también el documento de AutoCAD. Eso estaba en la parte inferior, lo vimos en pantalla, lo discutimos, que iban a ser 4 evidencias. La primerita, siempre, la primerita que vamos a observar es el documento de AutoCAD. Esa no tiene ningún tipo de pérdida, ningún tipo de negociación. Siempre el documento de AutoCAD. Y luego, dependiendo lo que vayamos viendo en el ejercicio del examen, vamos a cargar 1, 2, 3, 4, 5 o 10 PDF según se estén pidiendo. Por lo menos para la última evaluación, que es la semana próxima, que ya es nuestro final de curso, serán más PDFs lo que tenemos que cargar porque son más planos lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí no podemos decir, profe, es que yo no sabía qué había que hacer, qué había que entregar. No, no, señor. ¿Listo? Para eso están las instrucciones, para poder leerlas, para poder seguirlas. Si hay algo que no se entiende, por favor,
o consultamos en el grupo que alguien que esté por ahí a mano con el teléfono nos pueda responder, o si yo leo el mensaje, enseguida también le puedo contestar, ¿ok? Pero nunca nos quedemos con la duda, nunca, nunca, nunca jamás nos quedemos con la duda en nada, porque las dudas generan de pronto incertidumbre, generan equivocaciones, metemos elementos en la plataforma que a lo mejor no tienen ningún tipo de sentido meterla. Por ejemplo, hubo un compañero que metió dentro de la evaluación un documento WG, un documento tipo BAC, un documento tipo de WT de plantilla y un documento de XF. Es decir, todas las extensiones posibles que a lo mejor se encontró dentro del programa, empezó a colocarlas todas y las metió ahí. No, no, porque eso no es lo que estábamos pidiendo. Entonces, porfa, en todo momento, sean ejercicios prácticos que no haya que cargar en la plataforma, como en ejercicios prácticos que haya que cargar en la plataforma, como exámenes que obviamente hay que cargar en la plataforma. Por favor, sigamos al pie de la letra las instrucciones para que por lo menos lo que nos están pidiendo a cargar sea lo necesario, ¿ok? Porque obviamente todo eso influye en nuestra calificación. Dentro de aquellas personas que ya pudieron revisar el comentario de la plataforma, la retroalimentación, algo que brevemente quisiéramos compartir antes de entrar propiamente en la temática de hoy. Algo que a Yo lo tengo mejor, profe, que no una entendí pregunta. muy bien el comentario. Fernando. Sí, precisamente uno de los comentarios que me dejaste Ujú, decía que si quería que ujú. dejara la misma planta, las mismas plantas en ambas pistas para que se apreciara mejor las correspondencias. En ese Sí, caso, te referías era a creo que la había como copia una como tal planta del layout, grande. ¿sí? No, De la, sino que si la mente no me falla, creo que en tu vista en planta había un árbol grande. ¿Listo? Se veía muy bonito. Y de pronto, cuando yo veo el corte, esa planta no ok, estaba y habían puras plantas pequeñitas, como si hubieran hecho una tala de puros árboles en tu dibujo, ¿ok? sí. No, pues, Entonces, como primero lo vi lo tan pensé, bonito en fachada, entonces yo dije, yo obviamente pensé que también lo iba a ver en el corte, pero en el corte solamente colocaste unas pequeñas plantitas chiquiticas. sí. Eso Sí, te sí, iba a lo que decir pasó es yo. que digamos, en la vista en planta no había ningún inconveniente con las ramales del árbol, Ujú. porque podría ser perfectamente que Que estuviera por delante. sí, que estuviera como por delante de la casa. Ujú. En cambio, en el corte, esos ramales se metían Se ahí metían, y exactamente. busqué la manera de recortarlas, pero Ujú. no fue posible. Y entonces, como me puse a pensar y dije, no, pues entonces el árbol está adelante y no se ve en el corte, por eso Por eso no lo dibujaste. no lo Ojo, Usé la puse. misma idea de eso él. no es nada, nada malo, nada incorrecto, ¿no? Porque de hecho, nosotros no estamos o no hicimos ningún tipo de diseño paisajístico ni nada. ¿Listo? Ahí estamos claros. Nosotros no invertimos tiempo en decir, vamos a hacer el diseño de las plantas, dónde vamos la caminería entrada y el tipo de árbol. No, de hecho eso no lo hicimos, ¿ok? Eh, pero, por lo menos en ese tipo de casos, se hubiera visto una mejor correspondencia del mismo sentido de corte de cómo se aprecia en fachada, cómo se aprecia en corte. De todas formas, lo que tú dices, Fernando, tienes razón. Una compañera de la noche, yo nunca lo he usado, honestamente. Digamos, a lo mejor porque no he tenido necesidad de hacerlo. Ella me dijo, profe, hay un comando que a veces con ese tipo de situaciones, eh, yo a veces implemento. Yo, como les comentaba, nunca yo lo he implementado. Sé que creo que está dentro de los comandos de dibujo, creo, ¿ok? Pero nunca en mi vida de todos los que he usado AutoCAD, nunca lo he tenido que emplear. El comando se llama wipeout, creo que es. Y ese wipeout es como para intentar dibujar una máscara que oculta es como una especie de capa de máscara transparente que oculta lo que tiene atrás. Algo así creo que es el funcionamiento de ese tipo de comando. ¿Ok? De pronto, en algún rato libre que puedan tener, pueden buscarlo en el internet a ver qué consiguen. Creo que se escribe así, si no estoy mal. Te lo escribo en el chat. Creo que esa es así la forma de escribirlo. Y a lo mejor
en la versión en español aparezca algo así como máscara, posiblemente aparezca así, ¿ok? Entonces, creo que el funcionamiento es como una polilínea, se dibuja la polilínea, pero solamente sirve para contornos rectos, no sirve para curvas, ni circunferencias, ni nada, simplemente para contornos rectos. Entonces uno como que dibuja una especie de máscara transparente sobre un elemento y obviamente al moverla hace el efecto de que no, como si se estuviese tapando algo por detrás. ¿Okay? Y él me dijo, profe, yo he utilizado eso cuando he estado con mucho afán y de pronto la textura o el achurado se mete dentro de la pieza sanitaria o de algún elemento. Entonces, cuando eso me ocurre, para no tener que estar perdiendo mucho tiempo en revisar la figura, para mí lo más rápido es hacer esa máscara y que esta pues me oculte el achurado que pueda tener. Y yo listo, es una opción que es válida y digamos no tenemos mucha discusión para ello. ¿Ok? Entonces pueden buscarla por internet a ver cómo es el funcionamiento de esta. ¿Listo? ¿Qué otro comentario hasta ahorita? Brevemente. Dentro de lo que hasta ahora leyeron. Una cuestión ahí, no sé qué me pasó ya para enviar. Sí, Diego. PDF se me borraron los nombres. Eso fue uno de los comentarios que tú me hiciste y yo ya, pues por tiempo, como tú dijiste, no se pongan a esperar faltando 5 y faltaban 15. Y yo dije, no, ya no sé qué le hice, ni qué comando le metí, ni por qué le borré los nombres, pues tomé los PDFs y los envié. Así como preferible enviar algo que no enviar nada, porque se me había borrado. No sé qué me pasó, la verdad tengo que investigar qué fue lo que le hice porque se me borraron los nombres totalmente. Sí, yo honestamente, si te soy sincero, Diego, pensé que tenía más adelantado el ejercicio. No sé si tuviste alguna una pequeña dificultad con que se te borra alguna información. Computador, ¿te acuerdas que ayer que estábamos hablando de lo de Daniela con el computador, que a ella le está sucediendo un problema? Mi computador se me frenó, el AutoCAD se me volvió loco y a mí me duré casi 3 días prácticamente y hasta antier fue que lo logré cuadrar porque estaba mal, no me quería funcionar el AutoCAD. No sé qué fue lo que pasó porque virus no era. Y eran unos Actualización de que pronto. me hacían falta, ¿Unos qué, perdón? unos drivers. Unos drivers. Y con eso ya funcionó bien, pero me vino a funcionar bien fue ayer. Entonces ya me tocó ponerme ayer a hacer todo lo que me había quedado. Sí. Entonces, obviamente, como hemos comentado, estamos haciendo un ejercicio secuencial y progresivo. Por ejemplo, el día de hoy, que arrancaremos a estudiar el ambiente 3D, todos los detallitos, todos tienen que, no sé, entre hoy y mañana ya deben empezar a estar completamente listos. Porque esa vivienda que hasta ahorita estamos haciendo, vamos a levantarla en 3D y yo creo que casi que a partir de hoy. ¿Ok? Entonces, todo el detallito, por más mínimo que sea, antes de empezar algo en 3D, tiene que estar corregido porque después que esté en 3D, irnos para atrás es más complicado y prácticamente el proceso va a ser borrar y empezar desde cero. Entonces, para que esa situación no nos ocurra, para que de pronto no nos estemos frenando, para que no nos vayamos a estresar, para que no nos entre el sentimiento de frustración porque AutoCAD está en contra de mí, porque Mercurio está retrógrado. No. ¿Listo? La verdad, sí, AutoCAD está contra uno. Aprovechemos, aprovechemos todos los comentarios que hasta ahorita se hicieron, todos y absolutamente todos, e intentemos dejar ese ejercicio lo más limpio y correcto posible antes de empezar 3D. Porque si hay una linecita que no está correcta, si hay una línea que no está completamente continuada, sino que está torcidita, si una ventana no está recta, sino que está 0.5 grados inclinada, ese tipo de detalles se van a ver en 3D y cuando estemos en 3D, ese tipo de modificación es mucho más compleja hacerla y nos va a molestar, nos va a estresar, nos va a sacar las canas verdes que hasta ahorita no tenemos, todo ese tipo de detalles. Entonces, para tener un ejercicio 3D más exitoso, digámoslo de esa manera, el 2D tiene que estar listo, ¿vale? Entonces, mi sugerencia es que entre hoy a más tardar mañana, todos y cada uno de nosotros en el grupo, incluyendo los que no han podido conectarse al día de hoy, todos puedan tener el ejercicio completamente finalizado. En algunos casos de ustedes van a observar que los comentarios son más largos, es decir, más observaciones se le hicieron. En otros casos, pues a lo mejor son poquitos, son puntuales. Sea cual sea el caso, por favor, hagamos la respectiva corrección.
sigamos las instrucciones que nos están pidiendo en cada uno de los ejercicios para que antes de iniciar el levantamiento 3D, todo lo podamos tener de manera correcta. ¿Listo? Porque es muy importante, antes de dar el paso 3D, que todo el 2D esté correcto. De hecho, la manera ideal de iniciar el 3D es que no haya modificaciones en un 2D, porque es más sencillo modificar líneas, borrar, mover de un lado para otro ciertos elementos a tener que hacerlos en 3D. En 3D nos va a consumir un poquito más de tiempo tener que hacer alguna modificación. Entonces, para intentar entrar o dar ese paso lo más rasos posible, entonces hagamos ese tipo de correcciones antes de levantar los elementos en 3D. ¿Listo? Esa va a ser una gran recomendación que, por favor, espero que entre hoy, como dije, entre hoy a más tardar mañana, ya todo lo tengamos listo. Si hay algo que de pronto no entiende muy bien dentro de la tarde, pues pásenme un mensajito, intente que no sea muy largo o que sea escrito, que no sean notas de voz, para poderlo leer mejor. Y la tardanza es que yo lo lea y les respondo. ¿Ok? Jenny, ¿vas a comentar algo? Que no sé qué capas puedo borrar. Es que tú me escribiste que tenía muchas capas. No sé cuáles puedo borrar. Primero, Pero le tengo. intenta agrupar los elementos lo más concentrado posible. Obviamente, no es que, profe, no, es que para reducir las capas yo todo lo voy a dejar en muros y listo, y borro las 45 capas que me quedan. No. Obviamente tenemos que tener las capas que empezamos a trabajar en el examen anterior. ¿Listo? Ahí va el primer grupo de capas. Luego, las capas que te van a ayudar a ordenar el texto, el acotamiento, las tablas, de pronto las capas que tú vas a utilizar para fachadas. ¿Listo? Entonces, intenta condensar toda la información dentro de ese grupo de capas necesaria. Y si tú ves la necesidad, listo, ahora aquí ya puedo borrar esto y esto y esto, porque me di cuenta que esta línea puede estar dentro de esta capa de fachada también, porque también es fachada, lleva el mismo grosor. Entonces, de las dos ya empiezo a eliminar una, que no me hace falta, para no intentar Por repetir ejemplo, tanta cotas y información. texto podría quedar en la misma, ¿no? Podría ser No, una sola. porque a veces vamos a necesitar el texto sí y la cota no. Entonces, en ese caso tiene que estar diferente. Pero yo no sé si a lo mejor en tu caso había como que algunas que parecían tener un nombre muy similar o algunas estaban en singular y otras en plural. No recuerdo si fue exactamente tu caso, pero sí observé eso muchísimo dentro del listado de nuestras capas, que de pronto decía, no sé, losa de techo, y después decían losas de techo, y después decía losa de techo número 1. Entonces teníamos varias cosas que parece que fuera una ¿Sabes sola lo misma. que hice? No sé si también sea, pues se puedan agrupar las ventanas y o sea, las ventanas en la planta y las ventanas de la fachada podríamos dejarla en la misma capa. Yo te lo voy a apuntar Yo allá. creería que no, porque a lo mejor no tiene la misma representación gráfica. Como le decía, una sugerencia que le puede ayudar, creo que lo vi, o sea, donde lo vi más notorio fue en el caso de Joana. Ella las especificó, les puso la C al inicio y escribió C de corte. Creo que fue algo así, plano más cerca o línea gruesa, algo así fue el nombre. Después decía C, intermedia, C, delgada. Aunque no le cambió el color y lo dejó todo en color blanco, pero por lo menos tenía para la fachada 3 capas, para los cortes 3 capas, y ella simplemente lo que hizo fue utilizar esas 3 para organizar toda su información. Entonces, esa puede ser una opción. O por el contrario, como les comenté el día de ayer, como les pasó o como me comentó una compañera del turno de la noche, ella me decía, no, profe, yo hice para fachadas y cortes solamente hice 3 capas. ¿Listo? Hice la capa de el plano más cerca, el plano intermedio y el plano más lejos. Y con esas 3 capas manejó ambas vistas, fachada y corte. Y es algo válido, yo no tengo ningún tipo de objeción al respecto, porque la información está ordenada. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar ese otro tipo de alternativa, condensarla para fachadas y cortes, mínimamente esas 3 capas, ¿listo? Y vamos deshaciéndonos de aquellos excesos de capa. Aquellos que también tengan dentro de su listado esas capas publicidad, que dice una capa y aparece al final y dice www.bloquesdwgautocad.com. Ese es el nombre de la capa.
esa yo le llamo capa publicidad. Entonces, como lo más seguro es que eso es simplemente para darle promoción de dónde se sacó un bloque específico, entonces eliminemos esa capa. Había No se otra. puede eliminar. No Yo se puede de que para eliminar. eliminar esa capa. Debe haber No. alguna forma. Yo lo voy a Pero investigar es eso. Yo le porque hice, no yo lo que hice fue elimina, la, Jenny, no elimina porque la tienes todavía ligada. Así no, sea una línea dentro del, así sea una línea muy chiquitica dentro del yo apagué diseño. todas las capas. Yo apagué todas las capas y dejé esa prendida y no, aún así no se borró. Yo por lo Muy menos, ¿qué raro es porque lo yo que hago? hice eso. Yo por lo menos, ¿qué es lo que hago? Yo cuando me toca descargar algún bloque de internet, yo difícilmente lo incorporo directo del archivo que me descarga a lo que es el documento. Prácticamente nunca lo hago, porque ya he podido aprender por experiencia que cuando hago ese proceso se traen bloques tipo desperdicios o bloques residuales, se traen capas que no quiero, se traen de pronto configuraciones que para mí no me hace falta. Entonces, para yo evitarme ese tipo de molestias, siempre, cuando vamos a decir que me toca descargar el bloque de un carrito y entonces estoy descargando un, no sé, un Volkswagen, por ejemplo, un escarabajo, porque lo voy a colocar en mi proyecto porque al cliente le gusta ese tipo de carro. Listo. Entonces, una vez descargo ese bloque, selecciono todo y lo exploto o lo desagrupo, dependiendo del idioma que tengan en su AutoCAD. Lo desagrupo completamente. Intento repetir ese proceso unas 2 veces porque a veces pasa lo que tenía Marco. Tenía un bloque dentro de otro bloque. Entonces, la primera explosión o el desagrupar de primero solamente descompone el primer bloque, pero el segundo bloque todavía queda conformado. Entonces yo intento repetir ese proceso unas 2 o 3 veces. Una vez que desagrupo todo, vuelvo a seleccionar todo, coloco todo en capa 0, verifico las propiedades, que todo sea por capa, por capa, por capa, coloco como capa activa la capa 0 y yo como soy un poquito más lidioso, antes de copiar todo, le digo purgar o limpiar ese archivo que bajé de internet. El programa AutoCAD me limpia todo lo posible, porque a veces inclusive hasta estilos de acotamiento me ha traído, estilos de texto y todo, que no forman parte de mi proyecto. Entonces, una vez que ya el documento quedó bastante limpio, ahora sí selecciono, le doy un control C para copiar, me lo llevo al documento y allá es que lo configuro como un bloque. Entonces, tengo ya menos riesgo de que información residual me vaya a ir quedando dentro del proyecto actual. Entonces, de vez en cuando, mientras ustedes estén realizando todo ese proceso, que van incorporando elementos de otros archivos, etcétera, pueden ir limpiando su ejercicio con el comando limpiar, aquellos que tengan la versión en español, con el comando de purge, el que tenga el comando, la versión en inglés, o purge, que es como se escribe, como purgar. Vayamos limpiando todo eso y donde AutoCAD consiga la posibilidad de ir limpiando, él lo va a hacer. ¿Listo? Y va haciendo mucho más ligero nuestros proyectos. Y otra sugerencia, por favor, porque en la noche, Dios mío, fue algo un poquito traumático. Muchos se les presentó problemas en su ejercicio. Profes que le di sin querer, yo no sé qué le di, se me borró absolutamente todo, no sé qué pasó, lo borré y me tocó hacer todo el ejercicio desde cero, literalmente todo desde cero, desde la primera línea de la pared. No he llegado a corregir esos ejercicios, pero ese mensaje lo llegué a leer yo casi a las 12 de la medianoche y tenían plazo hasta la 1. Creo que en 1 hora no iban a poder hacer 3 semanas de ejercicio. Desafortunadamente no lo creo. ¿Ok? Entonces, por favor, una vez más, mantengan siempre copias de seguridad de todos sus ejercicios, de todos sus proyectos, en una USB, en el correo electrónico, en alguna otra parte. No borren los archivos .back. Yo antes los borraba hasta el viernes pasado, como le dije yo, hasta que la compañera del turno de la noche me dijo, profe, no los borre, mire que con eso podemos recuperar. Desde ese momento hasta el día de hoy, ya no los he vuelto a borrar, porque estoy seguro que me pueden servir en algún momento. Entonces, para que no nos pase ningún tipo de esas situaciones, por favor, mantengamos siempre copias de seguridad, de todo.
Trabajan el día de hoy, agarran eso, se lo envían a su correo, lo guardan en una USB, se lo copian en el chat del WhatsApp, se lo envían a un compañero para que tenga el respaldo dentro del chat, cualquier cosa. Lo copian en una nube que tengan, en Mega, en Drive, en Dropbox, en lo que ustedes manejen, ¿listo? Pero manejen copias de seguridad. Que no diga, profe, lo que pasa es que se me borró todo y ya no sé qué hacer, porque literalmente se borró todo. Yo le dije al compañero, ajá, pero si borraste el archivo, está en la papelera. No, profe, porque creo que le di algo y ya no tengo absolutamente nada de ese archivo dentro de mi computador. Eso me lo dijo a 10 para las 12 prácticamente. Me dijo, bueno, voy a intentar adelantar todo lo que pueda de aquí hasta 10 para la 1 que me toca cargar y pues subo ya lo que me dé, el tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones es posible que nos llegue a pasar. ¿Listo? Hay un dicho que dice que uno no aprende por cabeza ajena, pero yo creo que uno sí puede aprender por cabeza ajena. Uno puede aprender por la experiencia de otra persona. No esperemos a que nos pase a nosotros para aprender, es que tengo que guardar los cambios en AutoCAD. Lo que pasa es que sí tengo que hacer una copia de seguridad. No, no esperemos que nos llegue ese momento, porque a lo mejor va a ser un poco molesto el que llegue ese y diga, es que no puedo entregar a tiempo, es que me va a quedar el archivo incompleto, es que no voy a cumplir con la asignación. Entonces, para evitarnos eso, una vez más, por favor, mantengamos siempre nuestra respectiva copia de seguridad, tanto en su computador como en el correo, en una USB, en un drive o en algún tipo de almacenamiento, en un disco duro extraíble, lo que ustedes tengan. Pero aparte del computador, siempre tengan esa copia. Es una gran recomendación que yo les puedo hacer, porque eso es como un tipo dominó. Le dan a la primerita pieza y luego todo es una cadenita. Y así pasa, desafortunadamente. ¿Listo? Bien, ¿algún otro comentario hasta ahorita para continuar? No, profe. Yo por mi parte, lo que te comenté ayer de las líneas que no, por más que uno le diera transparencia, no se generaba transparencia. ¿En qué cosa, John Freddy? Perdóname. Uno en bloques y otro en, creo que fue en lo, en, ¿qué fue? Se me olvidó. En, Que un bloque no agarraba la transparencia. sí, pero ya anoche pues me saqué un ratico, me metí a internet y ya vi por qué era y lo desactivé y hoy sí, Y ahora sí se te ve bien. ¿Cuál ahora había sí sido se la ve, razón? sí. Señor, ¿Cuál había sido la razón? tenía activo una cosa en propiedades, Sí, pero que como nosotros desplegamos propiedades y solo se ve un recuadro chiquitico y no sí, vemos de ahí para abajo, sí, correcto. está activo eso. Ok, ¿Por qué? Por defecto, no sé por qué habrá sido, pero pues estaba activo, entonces no dejaba generar la transparencia. Y lo otro era que como son bloques ya comprimidos o unidos, agrupado. Ujú. agrupados, tocaba desagruparlos y de entrar al bloque y transformarlo ahí, transformarle las líneas o darle transparencia dentro del bloque de las Dentro del bloque. líneas. Ok, Entonces como que, oh, bueno, y yo pues me perfecto. quedé mucho rato tratando y no, ya, a Ok, la larga yo, no, mandemos eso así porque ya no puedo más. ok. Ojo, algo importante. Creo que también pasó en alguno de los compañeros de la noche, que a veces y me hizo recordar al comentario ahorita de John Freddy, que a veces hay algunos detallitos que a nosotros nos gustaría corregir o mejorar antes de cargar un examen o una actividad cualquiera. Pero a veces dentro de esa situación de estrés, de tensión, de que falta poco tiempo para cargar, eh, se nos consume el tiempo en intentar acomodar esa cosita que parece tan pequeñita y nos descuidamos a lo mejor de otros elementos, ojo, no sé si fue el caso de John Freddy, de otros elementos que eh, tienen mayor peso dentro del ejercicio que a lo mejor una línea en transparencia. ¿Ok? Entonces, primeramente, siempre enfóquese de primer momento en lo primordial, es decir, en lo más importante que hay que realizar. Luego vayan empezando a dar los retoquitos, todos aquellos elementos que a ustedes les mejoren los aspectos estéticos, porque a veces, aunque esos detallitos, es decir, todo ese maquillaje de que colocar colores, una sombrita, un degradado, todo, consume tiempo, porque todo consume tiempo, hay unas cosas que tienen mayor peso dentro de un ejercicio que otro, ¿ok? Por ejemplo,
Aquella persona que no colocó o no hizo un sombreado de color celeste en los vidrios, pues no pasa nada. Pero si hay alguna persona que no hizo el sombreado de lineecitas en el vidrio, pues ese sí importaba, porque ese era el esencial. El sombreado de color azul era complementario porque era simplemente para mejorar la vista, ¿vale? Entonces, de esos dos, ustedes dicen, no, es que primero tengo que terminar este porque este es el obligatorio, el otro es el opcional. Si no presento el otro, pues no pasa nada. Si lo presento, es mucho mejor, pero por lo menos ya sé que tengo el que me están pidiendo, que es la linecita del vidrio, ¿vale? De igual manera, de pronto con lo que fueron los ladrillitos abajo, o en algunos compañeros que les vi algunas piedras, o como unas rocas o algo así, que también se veía bastante bonito. Entonces, ¿qué era lo esencial? Primeramente en la fachada, colocar en la parte inferior, como todo ese zócalo grande o todo ese gran guardaescoba de piedra o de tablilla, ¿listo? El color de eso era secundario, es decir, lo primero que iba a revisar el profesor era que hubiese una textura bien representada en esa pared. Ya después, que si le quiero colocar un color más oscuro, más claro, para hacer mejores efectos de profundidad y luminosidad, que en unos 2 o 3 compañeros me parecieron excelentes esos efectos. Entonces lo hago, pero ya de manera complementaria. Primero, enfoquémonos en lo que tenemos que realizar o cumplir y luego me encargo de lo secundario. Que si de pronto no me da tiempo a hacer todo lo secundario, no importa, pero ya sé que tenemos todo lo que nos están pidiendo de un ejercicio determinado. ¿Listo? Porque a veces no, profe, es que llevo más de 35 minutos intentando hacer el degradado de las nubes y todavía no me sale porque yo lo quiero de derecha a izquierda y me sale de izquierda a derecha. Y no he podido, profe, ya llevo 45 minutos perdidos en esto. No hace falta, no hay necesidad. ¿Listo? Entonces, como dice el dicho, primero lo primero y luego viene lo complementario. ¿Vale? Una sugerencia no solamente para AutoCAD, para cualquier ejercicio, cualquier proyecto que ustedes vayan a tener. ¿Vale? Bien. Iniciamos entonces nosotros propiamente con el contenido de nuestra clase de hoy. A partir de hoy vamos a dar ese salto de lo que correspondería un dibujo 2D a un modelado 3D. ¿Listo? Ya literalmente estamos en la recta final de nuestro curso. Lo que nos queda es hoy, mañana, estos 2 días de esta semana y los 4 días de la semana entrante para ver la mayor cantidad de contenido 3D que tenemos. Obviamente, la parte del 3D va a ser algo siempre bastante básico, porque la idea es dejarle el abreboca y que ustedes puedan seguir indagando en esa construcción de lo que es el modelado. Como comenté, mejor dicho, en una de las primeras sesiones, creo que fue más que todo en la primera, aunque AutoCAD tiene la posibilidad de crear modelos 3D, de aplicar renderizados, de que yo pueda crear imágenes renderizadas tipo fotorrealísticas, ¿ok? Hay otros programas en el mercado que brindan mejores herramientas, mejores efectos, mejores acabados, mejor calidad en lo que corresponde al renderizado de un proyecto. Y me refiero, y eso creo que lo tienen ustedes dentro de su programa de estudio, el programa, valga la redundancia, o el software de 3D Studio Max. El 3D Studio yo creo que ustedes deben estar viendo en el siguiente periodo o en el siguiente módulo. Entonces, el 3D Studio Max, a propósito, se ve después de AutoCAD, porque en teoría tenemos que tener esa base firme de AutoCAD, dibujo 2D y modelo 3D para poder llevar eso al programa de 3D Studio y allá ponerlo mucho más bonito de lo que esté. Ponerle los materiales mucho más reales, ponerle el cielo más real, hacer animaciones, que las puertas se abran, que las puertas se cierran, que el sol hace un recorrido, que hago una vista 360, todo ese tipo de detalle, aunque es más pesado el programa, pero tiene un mejor resultado visual y un mejor impacto visual con aquel programa que ustedes verán en su momento en su carrera. Entonces, es siempre importante que ustedes, toda esta base de 2D y 3D esté plenamente asentada y cimentada correctamente para que cuando estén en el ambiente del 3D Studio puedan enfocarse directamente a lo que van, a empezar a trabajar un renderizado. ¿Listo? Bien.
Nosotros, como habíamos dicho, hasta este momento hemos trabajado en todo este ambiente bidimensional. Todo lo hemos hecho con puras líneas, con puras curvas, con circunferencias, con rectángulos, todas estas figuras 2D. Pero ahora vamos a empezar a levantar de manera tridimensional esta vivienda que hasta ahora nos ha servido de ejercicio. Vamos a levantar cada uno de los muros, vamos a colocarle techo, vamos ahora sí a colocarle piso, vamos a empezar a modelar puertas, vamos a modelar ventanas, vamos a intentar incorporar la mayor cantidad de elementos posibles, vamos a aplicar materiales a nuestra vivienda y a generar imágenes realísticas o imágenes renderizadas lo mejor que nosotros podamos y lo mejor que también nuestro equipo nos vaya a ayudar. Es importante que yo les comente algo. Siempre lo que es el trabajo en 3D consume un poco más de recursos de su computador. ¿Listo? Entonces quiere decir que tenemos que estar con un poquito más de paciencia cuando estoy, que si levantando un muro o de pronto cuando esté realizando alguna órbita o cuando esté realizando una vista previa de un renderizado. Todo ese tipo de situaciones nos toca llevar nuestra computadora con un poquito más de paciencia porque es mucho más recurso de su computador que este segundo ambiente va a consumir. Un poquito más de memoria RAM, un poco más de memoria de disco. Intentemos no tener tantas aplicaciones o tantos programas abiertos al momento de trabajar en 3D. Tengamos solamente lo estrictamente necesario para siempre aligerar los recursos de nuestro computador, ¿vale? No quiere decir que no podamos hacerlo, porque sí podemos hacerlo, pero nos toca siempre ir con cierta paciencia. Y si antes nosotros hacíamos guardados de cambio cada 10 minutos, ahora mi recomendación es por lo menos cada 5 minutos díganle guardar. Guardar cada 5 minutos porque como es más consumo de una memoria, de la memoria de pronto RAM de nuestro equipo, de la memoria de disco, no sabemos si en algún momento salga el famoso mensaje de fatal error de AutoCAD y el programa se nos vaya a cerrar. No sé a quién le ha salido hasta este momento. Espero que a ninguno. Ah, bueno, John Freddy ya levantó la manito. ¿Ok? Y sabemos lo desagradable que es ese mensaje de AutoCAD. Cuando ese mensaje sale, es como decir, literalmente no hay nada que hacer. El programa, aunque yo le quiera dar un besito a la pantalla, siempre se me va a cerrar. Le Siempre. dice de malas y chao. Sí, eso es lo que nos dice el programa, literalmente. Entonces, hasta donde hicimos el último guardado, hasta ahí fue el avance que nosotros tuvimos. ¿Ok? Hasta ahora, las veces que a mí personalmente me ha llegado a salir ese mensaje de fatal error, por lo menos nunca se me ha dañado un archivo, nunca. Que no quede guardado con el avance que yo quería es otra cosa. Pero gracias a Dios, ningún archivo se me ha dañado. Es decir, he podido volverlo a abrir, lo he podido volver a ejecutar y no me ha pasado nada. Por lo menos a mí he corrido con esa suerte. Pero no sabemos si en algún momento con ese famoso mensaje de fatal error de AutoCAD pueda dañarse todo o parte de la información que nosotros tengamos. Entonces, sigo enfatizando la idea, porfa, mantengamos copias de seguridad de todos los archivos que ustedes hagan, de todos los ejercicios, porque es una forma de poder garantizar de que si llegara a pasar algo, que confiemos en Dios que no pase, por lo menos algo puedo salvar y no arranco desde cero como nos pasó en el turno de la noche. ¿Ok? Entonces, tengamos siempre esa previsión. Bien, yo voy a compartir pantalla para empezar en lo que es la descripción de nuestro ambiente de AutoCAD. Por favor, confírmeme que podamos estar ya viendo nuestra pantalla. ¿Sí? Sí, señor, así es. Sí, profe. Perfecto. Voy a abrir un documento nuevo. Una plantilla en blanco de AutoCAD. Perfecto. Como hemos visto, hasta este instante, nosotros hemos manejado este ambiente. ¿Listo? Hemos podido observar, perdóname, que tenemos nuestra cinta de opciones, que estas cintas de opciones tienen herramientas que se ajustan a lo que es un dibujo bidimensional, pero que ahora necesitamos empezar a trabajar todas estas herramientas
tridimensionales en nuestro programa. Cuando ahora empecemos a dar el paso a 3D, nosotros, déjenme cerrar un segundito esto, perdónenme. Van a observar que existirán elementos de nuestra interfaz que vamos a tener que empezar a usar con mayor frecuencia, que anteriormente en un dibujo 2D prácticamente no le prestábamos mucha atención. El primero de ellos es el cubo de vistas. Ahora, en lo que es el trabajo tridimensional, este elemento va a tener mucho uso porque nos va a ayudar a poder indicar en qué parte del proyecto estamos. Si estamos en una vista superior, en una vista frontal, en una vista lateral, en una vista inferior, en una vista posterior, si estamos en una isometría superior suroeste, si estamos en una isometría superior sureste, si estamos en isometrías inferiores noreste, todo ese tipo de visualizaciones, el cubo de vistas ahora va a tener un protagonismo mayor que el que tenía anteriormente en un dibujo 2D. El cubo de vistas hasta ahorita pues prácticamente no lo miraba. Lo único que a veces nosotros hacíamos era que cuando tenía todo el proyecto así desde cero, lo que hacíamos era dar un toquecito en la vista en top para que el programa me acercara lo mayor posible al piso. Creo que había sido el mayor uso. Ahora va a empezar a tener mayor frecuencia de manipulación en comparación a lo anterior. También el icono que corresponde al sistema de coordenadas personales o el UCS. ¿Listo? Ahora este UCS va a tener también mucha frecuencia de uso. Voy a tener que estar muy pendiente de cuál es la posición de este UCS porque es el que nos va a indicar no solamente para dónde está X y Y, sino ahora para dónde está el eje Z o las alturas de cualquier elemento que voy a dibujar. ¿Listo? Además de eso, en la esquina superior izquierda también voy a tener esta información de cuál es la vista. Déjame intentar tomar una captura de pantalla para que se vea un poco mejor. Ok. Aquí, eso. Ahora sí, se ve un poco mejor. ¿Listo? Esto que está aquí es esto que está acá. Entonces, tenemos esta información que ahora la consigo, siempre la he tenido, en la parte superior izquierda, donde me indica cuál es la vista activa. Esta vista activa es exactamente la vista activa que aparece en el cubo de vistas. Y además nos aparece cuál es el estilo visual que hasta ahora estoy manejando. Hasta este momento, todo lo que hemos hecho por defecto siempre está con este estilo visual que es la estructura alámbrica o estructura de líneas 2D. Para este tipo de representación, el UCS siempre se observa de esta manera. Así. Para esta representación de estructura alámbrica 2D, esta es la representación del UCS. Cualquier otro estilo visual que nosotros apliquemos dentro de un proyecto, y ya lo veremos en un instante, lo que es el UCS, vamos a copiarlo para lo que veamos con más claridad. Un segundito. El UCS va a tener esta representación tridimensional. ¿Listo? Con cualquier otro estilo visual diferente a la estructura alámbrica 2D, el UCS va a tener esta representación. El funcionamiento es el mismo, solo que el programa nos indica que el estilo visual ya no es una estructura alámbrica 2D, sino es cualquier otra que tenga que ver con un ambiente tridimensional. Vamos a regresar nuevamente aquí. Perfecto.
Otras herramientas que vamos a tener que emplear con mucha frecuencia ahora serán más elementos de este panel de navegación o de esta barra de navegación. Hasta ahorita nosotros nos hemos enfocado en una de las más comunes y sencillas, que es la manito, el pan o el encuadre, que nos ayuda a realizar este proceso, a arrastrar de un lado al otro nuestro proyecto. Además de, permítame un segundo borrar aquí. Además de la manito, hemos empleado las herramientas del zoom, donde está la lupa, en la cual nosotros hemos podido acercarnos o alejarnos al proyecto según sea nuestra necesidad. Hemos podido establecer o usar la herramienta de un zoom tipo ventana, o hemos podido utilizar una herramienta de zoom extensión para ver todo lo que hay en el proyecto. Hemos aplicado zoom tipo escala en el espacio papel para asignar una escala gráfica, entre otras. Las herramientas del zoom las seguiremos empleando, pero ahora se va a añadir una tercera herramienta de manipulación. Y esa tercera herramienta de manipulación son las órbitas. Este pequeño icono que está acá. Vamos a intentar ponerlo un poquito más oscuro. Hagamos esto. A ver si se copia. Perfecto. Ok. Tenemos las órbitas. Este icono que aparece por acá es este mismo que observamos acá en la barra o el panel de navegación. Este tipo de comando para manipular a nosotros nos permite tomar un modelo casi que como si estuviésemos con las manos y empezarle a hacer todo este proceso. Es decir, como si lo tuviéramos en las manos y empezamos a darle vuelta a la derecha, a la izquierda, a rotarlo, a girarlo, a verlo desde arriba, a manipularlo de esa forma tan libre y espontánea. Eso lo realizamos con este comando de las órbitas. Tenemos tres tipos de órbitas en AutoCAD. Tenemos la órbita sencilla, que ya la veremos en su momento. Tenemos la órbita libre, en la cual funciona algo similar a como si tuviese un mapa mundi, un globo terráqueo, así como salen en las películas, que está fijo por la parte superior e inferior o está de los lados, y yo lo que hago es girarlo a través de un eje. Y luego tengo la órbita continua, que me permite dejar girando el modelo sin yo estar tocando ninguna parte de mi computador. Es decir, que él solito quede dando vueltas para ver cómo se está observando hasta que yo le diga escape o finalizar. ¿Listo? Vamos entonces a empezar a trabajar nuestras herramientas en 3D. Primeramente, necesitamos cambiar nuestro espacio de trabajo. Hasta ahora, nosotros, como hemos dicho, nos hemos concentrado en las herramientas bidimensionales de AutoCAD. Pero ahora necesitamos sacar herramientas tridimensionales de AutoCAD. Es lo que se conoce en el programa como, vamos a intentar escribirlo por acá, que nos quede por aquí. En la versión en inglés aparece como creo que está todo junto, los workspaces, o en español debería estar escrito como espacios de trabajo. ¿Listo? Estos espacios de trabajo o workspaces, nosotros lo encontramos en esta tuerquita, que parece como una tuerquita, en la parte inferior del programa, en la parte inferior derecha. Observamos que hay como una especie de tuerquita allí. Esta pequeña tuerca o este pequeño icono nos ayuda a cambiar los tres espacios de trabajo disponibles que tiene AutoCAD. Hasta ahora, este primer espacio de trabajo que hemos estado observando desde nuestro primer día se llama, coloquémoslo de pronto por aquí, dibujos y anotaciones. Esa es, digamos, la traducción que le dan en el español, dibujos y anotaciones. En inglés debe aparecer como drafting and
Annotations. Creo que aparece de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta primera cinta de opciones se conoce con el nombre, cuyo espacio de trabajo, para dibujos y anotaciones. Es decir, esta es la ideal para nosotros hacer cualquier elemento 2D. Ya después, si necesitamos emplear o realizar elementos tridimensionales, pues nos tocará sacar o visualizar el siguiente espacio de trabajo. En el caso tal de que no lo podamos hacer por aquí, en la parte superior derecha de nuestro programa, izquierda, perdón, en la parte superior izquierda, tenemos el poder ajustar lo que son atajos en AutoCAD. Es decir, todos estos iconos de acceso directo que están por aquí arriba. Abrir un documento nuevo, abrir documento existente, guardar, guardar como, imprimir, deshacer y rehacer. Dentro de este, pues también están los espacios de trabajo, el workspace, y aquí también puedo hacer ese cambio de dibujos a anotación con los otros elementos, con las otras dos cintas de opciones que tiene el programa de AutoCAD. ¿Listo? También lo podemos hacer desde acá. Bien, vamos entonces a observar cuáles son estos cuáles son estas dos cintas de opciones que nos faltan por revisar para nuestro ambiente 3D. La primera de ellas aparece con el nombre de Básicos 3D o 3D Basics. Entonces, esta cinta de opciones nos va a ayudar a poder conformar los elementos más sencillos, más básicos, para nuestros primeros pasos en AutoCAD. Voy a dar un clic acá y vamos a observar en la parte superior el cambio de la cinta de opciones. Hago un clic acá, él a veces demora un par de segundos en hacer ese cambio. Perfecto, aquí está, nuestra primera cinta de opciones en 3D. Esta nos ayuda a poder realizar los elementos básicos en un ambiente 3D. Tengo para la creación de sólidos, tengo para editar sólidos, tengo elementos de dibujo 2D, así como lo hemos manejado anteriormente. Tengo por acá líneas, polilíneas, circunferencias, arcos, polígonos, entre otras cosas. ¿Listo? Todas estas herramientas complementarias que antes las tenía ubicadas en otra parte de la cinta de opciones, la voy a empezar a ver en esta parte. Tenemos también comandos de modificación, como lo hemos manejado anteriormente, copiar, rotar, offset, mirror, la simetría, el fillet, el descomponer, entre otras cosas. Y se nos van a empezar a agregar herramientas que normalmente las vemos o las trabajamos en 3D, como lo que es el Gizmo, como lo que es el trabajo con el UCS. Seguiremos teniendo, porque con esto nunca nos vamos a separar, el trabajo con las capas, seguiremos manejando el trabajo con las capas, de la misma forma en cómo trabajamos en el ambiente bidimensional. Es decir, por cada elemento hay que crear capas nuevas. Este es la primera cinta de opciones de aspectos tridimensionales. Nosotros podemos irnos desplazando por las pestañas y observaremos que algunas son iguales a la cinta de opciones de 2D y habrán otros elementos que sí son distintos. Revisemos la tercera cinta de opciones, el tercer espacio de trabajo, que es para un modelado 3D, la última que dice 3D Modeling. Cuando hacemos clic acá, él piensa un par de segundos y luego, ahora sí, me muestra casi que la totalidad de los elementos 3D posibles a trabajar en AutoCAD. Particularmente, es solamente mi sugerencia personal, yo prefiero siempre quedarme con esta cinta de opciones cuando estoy trabajando en 3D, porque es la que tiene casi que la totalidad de los elementos a trabajar en este segundo ambiente. Tengo para trabajar el modelado de sólidos, para trabajar mallas, para la edición de sólidos. Tengo comandos de dibujo, tengo comandos de modificación para la aplicación de una vista en sección. Tengo el UCS,
tengo las vistas o estilos visuales, tengo para manipular a través del gizmo, tengo el trabajo con las capas, tengo los grupos, es decir, hay mucha más información que tengo disponible acá sin necesidad de estar yéndome a la otra barra o a la otra cinta de opciones que es más sencilla, que es para los básicos en 3D. ¿Listo? Entonces, particularmente, nosotros nos vamos a quedar con esta cinta de opciones porque es la que tiene más herramientas. Esta es como si intentáramos fusionar cinta de opciones 2D con las cintas básicos 3D más elementos adicionales. Entonces, como es más completa, yo voy de pronto a quedarme, siempre van a observar en lo que es en 3D, esta cinta de opciones. Tenemos una pestaña para sólidos, una pestaña para superficies, una pestaña para mallas, una pestaña para lo que corresponde a la visualización, que aquí es donde vamos a incorporar materiales, luces, sombras, renderizados, entre otras cosas. Y pues tenemos otras herramientas que veíamos en 2D, como de insertar, como lo que es comandos de anotación, los comandos de vista, entre otras más. ¿Listo? Bien, hasta este momento, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de esta introducción a este espacio de trabajo. No, profe. Bien, hasta ahorita vamos bien. Entonces, comencemos a arrancar o a manipular los elementos 3D. Hasta ahorita, como hemos visto, nos encontramos en una vista bidimensional. Todo estoy trabajando en 2D y estamos viendo el proyecto de arriba hacia abajo. ¿Listo? Todo lo que absolutamente hemos hecho hasta ahorita, absolutamente todo, lo hemos trabajado en el piso del programa, en esta sábana horizontal negra grandísima que tiene AutoCAD. Pero ahora vamos a darnos cuenta que vamos a convertir esto en una visualización 3D. Yo voy a borrar a propósito. No, no lo voy a borrar todavía, perdón. Para hacer ese primer cambio, vamos a irnos al cubo de vistas y vamos a darle un clic a aquellas personas que puedan en alguna de las esquinitas que tiene el cubo de vista. Yo las voy a hacer ahorita en la esquina inferior izquierda, es decir, en una isometría sur-oeste. Cuando hago clic en la esquina de este cubo de vista, observemos cómo entonces ahora se empieza a visualizar este ambiente de AutoCAD. Puedo ver la X, puedo ver la Y y también puedo ver la Z. Borremos ahora sí esto. ¿Listo? Podemos entonces ahora empezar a observar los tres ejes de este sistema. Siempre lo hemos tenido, pero anteriormente nosotros solamente nos encontrábamos trabajando todo así, desde arriba, de una forma bidimensional. Ahora que estamos haciendo, nos estamos moviendo un poco para empezar a ver las tres dimensiones de un objeto, es decir, el largo, el ancho y la altura. Perfecto. Vamos a empezar entonces nosotros a explorar las formas básicas de nosotros poder crear elementos tridimensionales en AutoCAD. Y para eso vamos a irnos a la cinta de opciones, pestaña Inicio, sección que corresponde a modelado. En esta sección encontramos un pequeño icono que es como un cubo. En la versión inglés aparece como box, en la versión en español aparece con la traducción de textura cuadrada. ¿Listo? Dentro de este icono, nosotros vamos a poder encontrar los sólidos más sencillos, más básicos que el programa ofrece para lo que es la construcción de 3D. En AutoCAD, nosotros tenemos la posibilidad de crear, digámoslo así, como unos tres tipos de elementos de manera tridimensional. No vamos a poder verlos los tres porque es mucho contenido, pero por lo menos vamos a ver el más importante de ellos, que es el sólido.
Nosotros en AutoCAD podemos crear sólidos, podemos crear superficies y podemos crear mallas. Entonces, cada uno va teniendo su característica específica. Con el sólido, que es estas herramientas que yo estoy mostrando hasta ahorita acá, el sólido más básico, estas tienen la característica de que el elemento tiene relleno, es decir, es un elemento macizo. Cuando nosotros consultamos de pronto las propiedades de un cubo, además de decirme cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto, el programa me va a decir también cuánto es su volumen o la masa de ese elemento. Es decir, es como si ese cubo estuviese vaciado de concreto o estuviese hecho con una plastilina o una masa, es decir, tiene relleno. El resto de los 12 elementos, por ejemplo, las mallas y las superficies, son elementos planos que nos van a servir para dar otro tipo de expresiones en un proyecto determinado. En el caso de la superficie, es un elemento plano. Aunque yo pueda crear una superficie a modo de cubo, lo que estoy haciendo es simplemente crear la cáscara del cubo y es un elemento completamente vacío. En el caso de la malla, pues también es para dar todas esas sensaciones de curvas que llevan un poquito más de elaboración, pero también representan un elemento plano como tal. Vamos entonces a explorar estas herramientas de creación de elementos básicos en 3D. Tenemos entonces para la creación de un cubo o un paralelepípedo, este parte del dibujo de la base, que sería un rectángulo o un cuadrado, de la misma forma en como nosotros podemos haber creado un cuadrado o un rectángulo en 2D. Es decir, el primer paso, que sería la base, es remontarnos al dibujo bidimensional para la creación de un cuadrado o un rectángulo. Entonces, partimos de la creación de un rectángulo o un cuadrado y luego lo que hacemos es otorgarle una altura. Tenemos como segundo modelo la creación de un cilindro. Para la creación de un cilindro, nosotros partimos del dibujo de una circunferencia tal cual como la realizamos en AutoCAD 2D. A lo mejor necesitamos un radio, un centro, un radio, y una vez que dibujemos la base de ese cilindro, simplemente le otorgamos la altura y realizamos la construcción de este sólido. Tenemos el dibujo de un cono. En este caso, el cono va a ser prácticamente la misma construcción de un cilindro. Parto de la base, tenemos el centro, tenemos el radio, y una vez que dibujamos esa circunferencia base, lo único que tenemos es que otorgarle altura. En este caso, la figura termina en un vértice, como lo tenemos en la ilustración, a diferencia del cono, que es como si tuviésemos un, digamos así, como un tubito de papel de baño. Más o menos es esa forma. Tenemos la siguiente posibilidad de crear un sólido, que es la esfera. En este caso, pues para la esfera, es como si fuera una bola completa. Lo único que necesito es el centro y el radio para poder construir este elemento tridimensional. Tengo de manera siguiente la creación de una pirámide. En este caso, para lo que es el trabajo de pirámides, la base viene siendo el dibujo de un polígono. Una vez que dibuje la base, por defecto siempre me sale una base cuadrada, pero esa base se puede modificar. Me sale la construcción de la base, que es un polígono, como lo hicimos en 2D, y luego otorgamos una altura que finaliza en un vértice o en una cúspide. Tenemos el dibujo de una cuña. Creo que esa es la traducción que aparece en las versiones en español. Una cuña. La forma más fácil de visualizar la cuña es, de pronto, en algún momento de nuestras vidas lo hemos visto. Aquel elemento que es como de goma o de cauchito que a veces le colocamos a las puertas para frenarlo y que el viento no nos esté moviendo esa puerta. Ese elemento es, digamos, una forma más clara de poder visualizar esta forma de cuña. Es como si agarráramos una especie de bloque
y lo tajamos así en sentido inclinado. Entonces, para esta cuña partimos de un rectángulo o un cuadrado bidimensional, como lo hacíamos en 2D, y luego al darle la altura, el programa solamente lo va a hacer subir por uno de los lados, como lo estamos viendo en la ilustración. Donde nosotros damos el primer clic, veámoslo en la ilustración, donde nosotros damos el primer clic es el lado que el programa va a tomar para levantar esta cuña. ¿Listo? Si nosotros lo comenzamos en el otro sentido, es decir, en vez de hacer 1, 2, lo hubiésemos hecho 2, 1, entonces es el otro lado el que se va a levantar. Y por último, tenemos el toroide. En este caso, el toroide es como ver una especie de dona, como una rosquita, como un anillo. Más o menos tiene esa forma. En este caso, para dibujar un toroide, necesito el primer centro, que es el centro del toroide, necesito el radio del toroide, el que estoy observando en la ilustración, indicado con el punto número 2, el radio del toroide, y luego, como tercer clic o tercer punto de información, sería el grosor del toroide, es decir, necesito un segundo radio. Para este tipo de elementos, sí vamos a necesitar dos radios. El primero de ellos es qué tan grande va a ser ese toroide, ese anillo o esa rosca, y luego, como segundo radio, va a ser qué tan grueso o qué tan delgadito va a ser esa rosca, va a ser esa dona, va a ser ese toroide. ¿Listo? Estos son los elementos más sencillos y más básicos que encontramos en AutoCAD para dibujar 3D o para modelar en 3D. Aquellas personas del grupo que tengamos la posibilidad de ir haciendo lo que vamos a mostrar ahorita en pantalla con en sus propios equipos sería mucho mejor. ¿Listo? Si en caso tal, por X o por Y motivo, no lo podemos hacer, entonces no pasa nada. Atendemos con más énfasis lo que sería nuestra explicación y luego, cuando finalicemos la clase, pues lo hacemos la respectiva práctica para empezar a manipular estos elementos. Bien, entonces vamos a comenzar acá con la realización de estos elementos básicos. Para esto yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, antes de llegar ahí, vamos a mostrarlo cómo funcionan, simplemente para observar la construcción. Activamos, déjame borrar esto. Listo. Activamos el primerito de ellos, el comando de caja o como nos aparece en la versión en español, de textura cuadrada. Entonces, activamos aquí. Automáticamente en la cinta de opciones nos debería aparecer el comando box o caja y luego empiezo a indicar lo que el programa me está pidiendo. Dice John Freddy, profe, el internet de Gómez le está fallando. No te preocupes, John Freddy. ¿Listo? Si de pronto les es complicado mantener la conexión ahorita, pues entonces que una vez que ya esté publicada en la plataforma la grabación, porfa, se ponga al día en donde quedó. ¿Listo? Para que nos hagas el favorcito en comentarle el mensaje. Bien. Entonces, activamos acá para ver cómo funciona el comando del cubo o el paralelepípedo. Primeramente, dibujamos la base. En este caso, clic para iniciar lo que sería la esquina del cuadrado o de la base, cualquier forma. ¿Listo? Puede ser con medidas o sin medidas, como lo estoy haciendo yo en este instante, sin medida específica. Un clic para confirmar esa base y luego asignamos u otorgamos la altura del elemento. Clic para confirmar y ya tengo el elemento sólido en pantalla. Ya tengo un paralelepípedo que tendrá sus dimensiones específicas. Hasta ahorita no tengo ninguna medida en concreto para este elemento. ¿Ok? Aprovechamos esta figura y vemos cómo funcionan los estilos visuales de una vez. En AutoCAD, en especial AutoCAD 3D, tiene diferentes formas de nosotros poder visualizar algún elemento tridimensional. Ese estilo visual nosotros lo encontramos en la pestaña de inicio, en la sección de vistas y estamos
en la primera casillita que por defecto debería aparecer con el nombre de estructura alámbrica 2D. Esta es la que a nosotros nos va a ayudar a poder mostrar en pantalla diferentes estilos visuales de un sólido. Vamos a desplegar para ver qué tenemos. Por defecto aparece la estructura alámbrica 2D, es decir, solamente las lineecitas, como cuando nosotros estamos en la escuela y nos decían, por favor dibuje un cubo en tu hoja de papel con el lápiz. Nosotros dibujábamos las lineecitas y construíamos la figura. ¿Listo? Esta es la forma visual que nosotros podemos observar. Pero también tenemos esta siguiente que se llama conceptual. Observamos cómo nos queda la visualización en pantalla. Tenemos esta otra que es de aristas ocultas. En este caso, lo que no está visible al observador no se va a mostrar en pantalla, aunque sí exista. Porque cuando nosotros le damos vuelta, observamos que por aquí atrás hay líneas o hay aristas. Tengo también la posibilidad de ajustar el estilo visual de una forma realística. ¿Listo? Observemos cómo se está viendo. Una visualización realística. Tengo, creo que la traducción en español aparece como sombreado, esta opción. No estoy 100% seguro, creo que sombreados. Está sombreados y sombreados con aristas o sombreados con contornos. Estas dos que están acá. ¿Listo? En la primera sombreados, todas las caras nos van a salir como en un tono gris. Y luego la otra, los sombreados con aristas. Puedo ver las líneas que conforman la figura, el sólido. Tengo también caras en grises o escalas de grises. Aquí los tonos son un poco más uniformes que en el anterior. Tenemos también la posibilidad de mostrar como si fuera un trazo a mano alzada, como un bosquejo. No recuerdo la traducción exacta que aparece para el comando, la visualización de Sketchy. Esbozo. Esbozo, listo, esbozo. Pensé que salía como bosquejo, como un esbozo. Cuando le damos aquí en esbozo, observemos que es como si nosotros estuviéramos dibujando esto a mano. Observemos los detallitos a los finales, cómo se ve esta figura, como si la estuviéramos dibujando a mano. ¿Listo? Todo el elemento queda visualmente expresado de esa manera. Tenemos la última, que es la estructura alámbrica, pero en 3D. ¿Listo? Sigo viendo todas las líneas, pero me doy cuenta que el UCS ahora se observa de manera tridimensional. Veamos la diferencia entre esta estructura alámbrica 3D y la estructura alámbrica 2D, cómo va a cambiar el UCS. ¿Listo? Aquí sabemos que estamos en una estructura alámbrica 2D. Aquí sabemos que estamos en una estructura alámbrica 3D. Y tenemos por último lo que sería la visualización de rayos X. Es decir, el sólido aparece como una especie de transparencia porque puedo ver lo que está pasando por detrás. En el caso que tuviese algún otro elemento, lo voy a hacer a propósito, voy a copiar este hacia atrás. ¿Listo? Observo entonces que por detrás de él hay algo que no se ve 100% nítido, pero hay algo que se logra ver. Entonces, esta es la visualización de rayos X. Profe, ¿cómo hace para mover así la figura? Es que yo lo hago con el botoncito del centro y lo único que me arrastra es la parte plana. Sí, ya ¿Dónde vamos a está ver. la órbita, Joana? Ajá. Ahí en el... A eso es lo que vamos. ¿Listo? Ya tenemos, o ya por lo menos hemos realizado las primeras manipulaciones. Como decía Joana, si lo hago con el scroll del mouse, con la ruedita, creo que lo máximo que podemos hacer es esto. Manipularlo, el encuadre, el pan, arrastrarlo de un lugar a otro. Si le damos la ruedita hacia arriba y hacia abajo, pues el elemento o el proyecto se acerca o se aleja. Pero hay dos formas de realizar esta órbita. La primera, que puede ser sencilla, es con el mismo scroll del mouse, lo dejamos presionado, como si estuviéramos haciendo un clic con el scroll, pero simultáneamente dejamos presionado en el teclado la tecla Shift.
Cuando presionamos el Shift y hacemos un clic con el scroll, esto se convierte en una órbita. ¿Listo? Lo podemos hacer por ahí. O también vamos a dirigirnos, y así vemos enseguida las órbitas, las que están acá, en el panel de navegación o en la barra de navegación, donde tenemos 3 tipos de órbita. La primera, la órbita sencilla, hacemos un clic y vamos a observar cómo queda el cursor del mouse. ¿Listo? Parece que fueran como unas lineecitas, como si fuera un átomo o algo parecido a eso. Cuando yo hago un clic sostenido, puedo entonces manipular mi proyecto a través de esta órbita. Es decir, todo lo puedo empezar a mover a mi antojo. Literalmente hablando, lo podemos mover a nuestro antojo. Esta es la primera órbita. Luego tenemos la siguiente, que es la órbita libre. Cuando tengamos la órbita libre, nos vamos a dar cuenta que aparecerá en pantalla una circunferencia verde con unas pelotitas pequeñitas. Entonces, en este caso, estas pelotitas que nos salen en los extremos o los cuadrantes de esa circunferencia nos ayudan a poder establecer como si fuera un centro fijo de giro, tanto por acá como por acá. También, si nos posicionamos sobre la línea y hacemos un clic, podemos hacer ese tipo de manipulación como si fuera el plato de un disco de vinilo, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos esta otra órbita. Y luego tenemos la última. Déjame un segundo ponerla así para que sea más chévere. ¿Listo? Tenemos la última, que es la órbita continua. En este caso, observemos cómo ahora aparece el cursor. Y aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Haciendo un clic sostenido, arrastrando hacia un lado y soltando, el proyecto queda dando vueltas. Y observemos que yo no estoy tocando nada dentro del programa de AutoCAD. ¿Listo? Entre más rápido sea ese movimiento que yo haga con el cursor, el giro va siendo cada vez más rápido. Entre mayor o más rápido vaya haciendo esto, la rotación va siendo cada vez más rápida. Quiero que se detenga con la tecla escape. Y donde quede, pues ahí quedó la visualización. Entonces, tenemos estas 3 formas de comenzar a manipular el proyecto de manera tridimensional, no solamente con el encuadre y con el pan, no solamente con las herramientas de zoom, sino también con las herramientas de las órbitas. Estas órbitas son muy utilizadas dentro de lo que es el trabajo en AutoCAD. Entonces, una vez más, las órbitas, o por lo menos la órbita sencilla, puedo utilizarla o puedo aplicarla también con la tecla Shift y dejando presionado el scroll del mouse, la ruedita, y esta se convierte de una manera mucho más rápida, en una órbita, suelto, y ahí quedó la manipulación. ¿Listo? Hasta ahora, jóvenes, ¿dudas, preguntas, comentarios o inquietudes en esto que vamos iniciando? Sí, profe, ¿cómo hiciste el cubo adicional, el que está pegado en la punta de Una arriba? copia, como si estuviera trabajando comandos de modificación. Ok. Y vamos a activar aquí, copiar, acá, copy, seleccioné un objeto, un sólido, enter para pasar al siguiente paso, indico el punto de referencia y luego hacia dónde lo voy a pegar. ¿Listo? Es decir, funcionan las herramientas de modificación de igual manera como lo hacemos en el AutoCAD 2D. Puedo también mover, como lo hemos hecho anteriormente. Puedo rotar un elemento. ¿Listo? Como funciona en AutoCAD 2D. Puedo de pronto agrandarlo o achicarlo con la herramienta de la escala. ¿Listo? Es decir, casi la gran mayoría de los comandos de modificación en 2D son aplicables a estos comandos en 3D. Bien, sigamos entonces explorando estas herramientas de creación de sólidos. Ya comenzamos a ver la primerita, que es el cubo. Veamos la siguiente del cilindro.
En el cilindro, pues simplemente hago un clic para indicar el centro, indico cuál es el radio y le otorgo la altura. Si el cursor lo muevo hacia arriba, el elemento me lo crea, obviamente siguiendo ese sentido. Si el cursor lo muevo hacia abajo, entonces es como si estuviese creando un elemento en el subsuelo, digámoslo de esa manera, ¿ok? Es como si nos quedara enterrado en el piso. Dependiendo para dónde movamos el cursor, hacia ese sentido se hace la construcción. Clic para confirmar y ya tengo el cilindro en mi pantalla. Yo le voy a colocar a propósito ahorita realístico para que podamos ver cómo en las curvas va teniendo este efecto como de brillo, de la sensación de curvatura en una de las caras de esta figura. Volvamos un segundo acá, pongamos otro estilo visual, en este caso conceptual. Sigamos probando por acá el cono. En el caso del cono, lo mismo, tengo la base, que es una circunferencia, y en la medida en que voy levantando el cursor, pues este cono se va haciendo cada vez más empinado. Obviamente, entre más alto sea, más empinado va a ser. Probamos la herramienta de la esfera. Tengo el centro de la esfera, el radio de la esfera, y esta normalmente, si lo comienzo desde el piso, nos construye la mitad arriba y la mitad abajo. Porque la ubicación del centro siempre se hace en el piso. Veamos acá, en el caso de la pirámide. Listo, en el caso de la pirámide, por defecto va a salir ahorita una pirámide de 4 lados. Indico la base y luego la altura. En el caso que quiera cambiar los lados, debo dirigirme a la cinta de opciones y empezar a cambiar el número de lados de la figura. Vamos a darle un segundito por acá. No son 4, digamos que van a ser 6. Es decir, como si fuera un polígono de 6 lados. Entonces, hacemos por acá, construimos lo que es la base, le damos la altura y quedó la pirámide con una base hexagonal. Probemos la realización de una cuña como si fuera un rectángulo. Comienzo como un rectángulo y observo cómo me dice la ilustración. El primer clic que nosotros demos, ese lado va a ser el que se va a levantar. Entonces, yo voy a hacer a propósito el clic de atrás hacia adelante y observamos que ese es el lado que se va a ir levantando. Dependiendo de dónde lo comencemos, ese lado va a ir cambiando de posición. ¿Listo? Probemos la última figura, que en este caso es el toroide. El primer clic para indicar el centro, el segundo clic para indicar el radio del toroide, es decir, qué tan grande va a ser ese toroide, y el tercer y último clic es para indicar qué tan gordito, qué tan delgadito es este toroide o es esta dona. Entre mayor sea el radio, obviamente el toroide va siendo más gruesecito. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una rosca gigantesca. Estas son las formas más sencillas de incorporar sólidos en AutoCAD. Voy a hacer lo siguiente para seguir practicando. En la guía de ejercicios número 13, que correspondía a la sesión de ayer, nosotros vamos a encontrar unos sólidos básicos que nos van a ayudar a poder comenzar a practicar lo que es la creación de estos sólidos. Entonces tenemos por acá un paralelepípedo que tiene unas medidas, un cilindro con unas medidas, un cono con unas medidas. Aquí el cilindro está repetido, por favor no lo tomemos en cuenta. Luego tenemos por acá una esfera con su información, una pirámide pentagonal con su información, una cuña con su información de medidas y un toroide con información de medidas. Yo voy a intentar hacer por lo menos 3 de ellos, 3 o 4 de ellos para que veamos cómo es el proceso. Profe, ¿puedes repetir la de la pirámide?
Que esa la traté de hacer y no me salió. Ya vamos a hacerla con este ejercicio. Voy a borrar a propósito todo esto. Voy a ponerme en una vista isométrica. Ok, listo. Comencemos con esta primera. El paralelepípedo. Dice por acá que este paralelepípedo tiene una distancia de 3 por 2 por 4 de alto. Entonces, ¿cómo iniciamos con la base del paralelepípedo? Vamos a hacerlo así. Entonces, esta base es la que primero debemos dibujar en AutoCAD. Y es lo que primero nos va a pedir. Primero la base y por último la altura de ese elemento. Borremos anotaciones. Activamos el comando del cubo paralelepípedo o como nos aparece en español, de textura cuadrada. Activamos acá. Y luego nos dice, por favor, indique la primera esquina de esta base que es el rectángulo. Yo voy a hacer un clic en cualquier parte porque no tengo ningún tipo de coordenada acá. ¿Listo? Observemos que la base se empieza a crear. ¿Cómo hacíamos nosotros para dibujar un rectángulo en 2D conociendo las medidas? Con la herramienta rectángulo, obviamente. ¿Cómo hacíamos en AutoCAD 2D el dibujo de un rectángulo conociendo las medidas? Primero el eje X se le colocaba 3.5. ¿Cuál Luego en el eje 3.5? 2.0. ¿Cuál era el 3.5, John Edison? Ese era en el eje X, luego se le daba coma y ahí se le colocaba 2.0. Ok. Eso O si sea, lo hacemos con coordenadas, podría ser. ¿Listo? Ojo, es válido lo que dice John Edison. Si lo quiero hacer por coordenadas, lo puedo hacer. Puedo trabajar con coordenadas relativas y decir arroba. Este arroba me indica el 0, 0 en este punto. Luego yo debo indicar cuánto en X, coma, cuánto en Y. ¿Listo? Esta puede ser un análisis. ¿Cuál sería la información en X, John Edison? ¿Cuántas unidades en X? En X 3.5. Ajá. No, ¿es 3.5? ¿Seguro? Uy, profe, es que no me vendría. ¿Cuánto dice aquí abajito? ¿3 qué? 3. 3. Ah, Aquí ok, está escrito. ok. 3. ¿Sí? 3, ¿cierto? Ahora sí. Arroba 3 en X. Coma. ¿Cuánto sería la coordenada en Y? 2. 2. Esta sería la información para la base. Hagámoslo por el momento así. ¿Listo? Vamos a AutoCAD nuevamente y voy a decir arroba 3 en X, coma, 2 en Y, Enter. ¿Listo? Ya se dibujó la base. Ahora el programa solo está esperando la altura. ¿Cuánto es la altura de este paralelepípedo? 4. 4. Simplemente escribimos el valor, Enter. Automáticamente ya hemos creado esa figura. Vamos a medirla por si acaso con el comando de distancia, la reglita, de aquí hasta acá nos mide 3, correcto, de aquí hasta acá nos mide 2, correcto, y la altura mide 4, correcto. Esa puede ser una forma de hacerlo. La segunda, cuando nosotros dibujamos un rectángulo, nos dábamos cuenta que abajito, en la cinta de opciones, correcto, podíamos trabajar, lo que tenían en la versión en español aparecía como cotas. Nosotros trabajamos las cotas o las dimensiones de este rectángulo, decíamos cuánto era en X, cuánto era en Y, digamos en ese orden, y luego en este caso va a venir la altura. Vamos a probarlo por ahí. Clic para iniciar el primer punto de construcción. ¿Listo? Ahora, no lo voy a hacer por coordenada, como nos lo hicimos ahorita, sino vamos a la cinta de opciones. Y en este caso nos aparece como longitud. Ya no nos aparece con la palabra cotas, como sería en 2D, sino nos aparece como longitud. Vamos a borrar esto un segundo. Perfecto.
Entonces, trabajemos acá con la longitud y decimos que la longitud, en este caso la de la X, va a ser 3, que la otra longitud va a ser 2, y ahora solo nos queda indicar la altura, que es 4. Y nos tuvo que haber quedado idéntico al anterior. Voy a probarlo y lo voy a poner uno sobre otro. Aquí están, idéntico. ¿Listo? Quiere decir que también nos quedó de manera correcta. Vamos a borrar esto. Probemos otra figura dentro de este listado. Vamos a probar el cilindro es sencillo, el cono también. Vamos a probar la pirámide. ¿Listo? Vamos acá un segundito. Nos dan como datos pirámide pentagonal, base pentágono inscrito en un radio 1.5 con altura 4 unidades. Vamos a probar a ver cómo nos va con este. Activamos el comando de la pirámide. ¿Listo? Hasta ahora, por defecto, tuvo que haber quedado con los mismos lados del anterior, es decir, 6. En teoría, tuvo que haber conservado esa información. Pero nos están diciendo que los lados no son 6, sino que son 5 en este caso. Entonces, observemos que en la cinta de opciones nos aparece esta información. Nos dice que tiene configurado un polígono de 6 lados y que además este está circunscrito en una circunferencia real o imaginaria. Es decir, como cuando trabajábamos los polígonos en AutoCAD, en el 2D, básicamente. Borremos acá. Activamos pirámide. ¿Listo? Vamos a cambiar primeramente el número de lados. No son 6, sino que vamos a trabajar con 5. Perfecto, ya tenemos los 5 lados. Vamos a observar un momentico a ver dónde se nos está ubicando el cursor en esta base. ¿Se nos está ubicando en el centro de uno de los lados o se nos está ubicando en uno de los vértices? En uno de los vértices. ¿Seguro? Ah, sí, no, de los lados, perdón. Vamos a ponerlo así un poquito más hacia arriba. ¿Dónde está el cursor? Ajá, en el punto medio de uno de los lados. Cuando nosotros vimos polígonos, nos dimos cuenta que había dos formas de construirlo, el inscrito o el circunscrito. En este caso, las dos tenían una característica diferente. La información que nos dan acá es un pentágono que está inscrito en una circunferencia, sea real o imaginaria. Entonces vamos a apagar esto. Listo. Vuelvo a activar. Ya tengo los mismos. Cambiamos acá. 5 lados. Perfecto. Vamos a intentar modificar lo que sería la construcción de esta base. Ok. Creo que era por acá. Ajá, no. Ya sé qué es lo que pasa por aquí. Cuando nosotros trabajamos ese tipo de polígono, vamos a dibujarlo por aquí en pantalla. El pentágono sería más o menos así. Ok, nos dice que el radio de aquí hasta acá hay 1.5 unidades. Ok, 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5. Ok, vamos a modificar acá un segundito. Ok. Lados. 5. Ok. Como la clave está en que es un polígono inscrito, vamos a cambiar entonces en la cinta de opciones a que sea inscrito, porque por defecto aparece circunscrito. Entonces, una vez que ajustamos inscrito, el cursor cambia de posición. Observamos ahora dónde está. Vamos a borrar esta anotación, perdóname. ¿Listo? El cursor ahora sí se encuentra en el vértice. Indicamos simplemente ahora el radio. 1.5 de radio. Vamos a cambiar un poco la rotación de la vista. Y lo que nos toca es indicar la altura de este elemento. Según dice el ejercicio, altura de
4 unidades, enter. Y ya entonces, movámoslo un poquitico, por favor. Ya tenemos entonces la construcción de nuestra pirámide pentagonal de radio 1.5 inscrito en una circunferencia imaginaria de altura 1.5. Probemos uno más. Y si fuera sin circunscrito. Circunscrito, lo dejamos entonces con la información por defecto. Imaginemos que aquí no nos hayan dicho inscrito, sino que sea circunscrito. Repetimos la operación por acá. Activamos pirámide. Vamos a cambiar los lados por si acaso no nos quedó registrado. 5. ¿Listo? Hacemos el clic para indicar el centro de la figura. Observa, en este caso John Freddy, que como la información anterior que yo le di fue inscrito, entre los corchetes me aparece circunscrito. Entonces simplemente hacemos clic acá para entonces cambiar al otro ajuste y digo radio 1.5, enter, y la altura 4 unidades, enter. Y ahí la tenemos bajo la otra forma. Perfecto. Voy a probar rápidamente la esfera, es súper sencilla. Vamos a probar el toroide. ¿Listo? En este caso dibujamos un toroide. Dice que el radio del toroide es de 1.5 y el radio del tubo, es decir, el grosor del toroide, es de 0.5 unidades de radio. Vamos entonces, primeramente, como no tenemos coordenadas de ubicación de nada, simplemente en cualquier parte de la pantalla. Un clic para iniciar el centro del toroide. Despliego radio del toroide. ¿Cuánto es este primer radio? Según la guía, ¿cuánto es este primer radio? 1.5. 1.5, correcto. Perfecto. Ahora debo indicar cuál es el grosor de este toroide, es decir, el radio del tubo. En este caso, ¿cuánto es este radio? 0.5 0.5 Correcto. unidades, profe. 0.5 unidades. Enter. Perfecto. Aquí está. Cambiémosle un segundito el estilo visual para que sea más chévere. Pongámosle algo más realista. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la otra figura construida. Entonces, en función a la información que tenemos acá, vamos a ir empezando a practicar estas formas básicas de construcción de sólidos. ¿Listo? Comencemos primeramente con esto. Hasta ahora, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes al respecto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita en lo que llevamos de esta construcción básica de sólidos? Sí. Profe, no me quedó muy claro lo de circunscrito e inscrito. ¿Recuerdas cuando estábamos trabajando con polígonos, Fernando? Sí. Nosotros cuando estábamos trabajando con polígonos, habíamos hecho una pequeña ilustración. ¿Listo? Permítame un momento por acá. Cambio el color. ¿Ok? Cuando trabajamos con un polígono inscrito o circunscrito en una circunferencia real o imaginaria. Cuando un polígono estaba inscrito era porque sus vértices estaban tocando esta circunferencia y que el radio era la distancia del centro hasta el vértice. En el caso del polígono circunscrito, eran los lados quienes estaban tocando esta circunferencia. Un poco mejor que lo que yo estoy dibujando, pero es así. ¿Listo? En este caso, el centro, el radio es la distancia del centro de manera perpendicular a uno de los lados. Entonces, hay que estar pendiente dependiendo lo que nos están pidiendo en el ejercicio para saber cuál de las dos opciones es la que voy a utilizar. Cuando estamos trabajando con la pirámide, vamos a acercarnos nuevamente, nos dice el ejercicio, una pirámide, pentagonal, cuyo pentágono base está inscrito en una circunferencia de radio 1.5 unidades. Cuando activemos el comando de pirámide,
clic para indicar el centro, como nos pedía el polígono. En este caso, quedó registrada la información anterior de los 5. ¿Vale? Ahora, observa que en la cinta de opciones, en la cinta, perdón, de comandos abajo, en la línea, aparece entre los corchetes la opción inscrito. Y aquí arriba te está diciendo que por defecto tienes registrada la opción de circunscrito. Como nos están pidiendo la opción de inscrito, hay entonces que modificarla acá. ¿Sí? Lo contrario, no, o sea, no habría que activar nada, ¿cierto? O sea, ¿va a estar siempre en circunscrito o es predeterminado de acuerdo a un ejercicio anterior? Normalmente, cada vez que abrimos el AutoCAD queda circunscrito. Queda en la base de la pirámide es un polígono de 4 lados de forma circunscrita a una circunferencia. Esa es la configuración predeterminada de AutoCAD. Como ahorita, el último que hice fue el pentágono circunscrito en una circunferencia, porque John Freddy me dijo, profe, ¿cómo sería entonces si es circunscrito? Hicimos la prueba. Entonces, esa información quedó registrada en el historial del comando y por eso estoy observando esto de esta manera. Entonces, me toca cambiar a inscrito. Entonces, observo que ahora el cursor cambió de posición, ya no está en el punto medio, sino que se encuentra en un vértice. Indico el radio, 1.5, y luego indico la altura, 4 unidades, Enter. Y con esta finalizamos la construcción del elemento. Bien. Listo. Esta sería como que la forma de elaborar estos sólidos básicos. Una pirámide, un cilindro, una esfera, un toroide, un paralelepípedo, un cubo, entre otras. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que en un proyecto, a lo mejor, muy esporádicamente creería yo, o casi en un mínimo porcentaje, a lo mejor en un proyecto tengamos pirámides, a lo mejor en un proyecto tengamos toroides, a lo mejor en algún proyecto tengamos, no sé, esferas o conos, entre otras figuras. Casi siempre, dentro de la mayoría de los proyectos, pues tenemos más que todos como elementos rectos en una vivienda. Por ejemplo, abro un segundito este. Permítame un instante. Por acá. Por ejemplo, ¿dónde está este? ¿Listo? Entonces, observamos que acá nosotros, pongámoslo conceptual. En este caso nosotros creo que no tenemos pirámides, no tenemos toroides, no tenemos esferas, no tenemos, a simple vista pues no tenemos cuñas. Tenemos básicamente como elementos rectos que se están levantando. ¿Listo? Entonces, aquí viene la segunda parte del ejercicio y la segunda forma de creación de sólidos en AutoCAD. La primera de ellas fue empleando los comandos básicos para sólidos, pirámides, cilindros, etc. Pero existe otra segunda forma de creación de sólido teniendo como punto de partida una polilínea cerrada. Me explico. Yo voy a dibujar acá a propósito, así, sin mayor especificación, una polilínea como trabajamos literalmente en 2D. Una polilínea, voy a intentar inventarme como si fuera alguna planta de vivienda. ¿Ok? Está todo inventado, no hay medidas ni nada hasta este instante. Imaginemos que esta es una planta. Y que a lo mejor por un lado de aquí tengo una ventana y por el otro lado tengo una puerta. Imaginemos que sea algo así. ¿Ok? No me quedó súper chévere, pero vamos, nos servirá de muestra. ¿Ok? Listo. Si nos vamos a una vista tridimensional, ojo, esto quedó dibujado en el piso. ¿Ok?
Esto es como si fuera, como cuando antes íbamos al centro, a la carrera séptima, y veíamos que habían artistas que dibujaban todos sus elementos en el pavimento, y dibujaban a Jesucristo, y dibujaban al Pato Donald, y dibujaban a Mickey Mouse, y dibujaban un avión, y dibujaban etcétera. Esto lo que estamos haciendo ahorita es dibujar el contorno en el piso. Una vez que ya tengamos un contorno cerrado, este lo podemos extruir, es decir, podemos darle una altura y convertirlo en un sólido. Entonces, esta es la segunda forma de creación de sólidos mediante la extrusión de una polilínea cerrada. Cuando activo el comando de extrusión, el que se encuentra al lado derecho de los básicos, toco esta polilínea cerrada y al darle Enter, automáticamente ya lo que tengo es que indicar la altura del elemento. Y ya tenemos, entonces, pongámoslo con otra visualización, puede ser esta, ya tenemos entonces la conformación de estos muros o estos posibles muros de esta vivienda. Hagamos este pedacito que nos quedó. Nuevamente, comando de extrusión. Seleccionamos el comando de la línea, polilínea cerrada, Enter, le doy la altura, perfecto, y ya entonces esta habitación, digámosle así, empieza a tomar forma. Importante, si la polilínea no está cerrada, la construcción no es sólido. Me explico. Voy a consultar acá con el comando lista, voy a tocar esto. El programa me dice que es un sólido. Perfecto. Cierro por acá y cierro por aquí. Ahora, primeramente debemos cerciorarnos que una polilínea esté cerrada. ¿Cómo verificamos eso? Con el comando lista, Enter, él nos va a generar esto que está acá. Y el programa nos va a decir si la polilínea está abierta o si está cerrada. Si la polilínea está cerrada, está perfecto. Si la polilínea está abierta, debo primero cerrarla porque entonces el proceso de construcción no va a ser el correcto y no nos va a dar lo que hasta ahorita estamos necesitando. Yo lo voy a hacer a propósito y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra primera sesión. Voy a desagrupar esto, voy a explotarlo. ¿Listo? Cada línea me quedó independiente. ¿Ok? A propósito, yo voy a juntar solamente este grupito. Con el comando de juntar o join, voy a unir. Perfecto. Aquí está. Cuando consulto con el comando de lista y toco el elemento, el programa me dice que la polilínea está abierta. Hasta que nosotros no cerremos esta polilínea, el resultado de la construcción no va a ser un sólido, va a ser una superficie y lo vamos a ver en este instante para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Ahora voy a darle extrusión, voy a seleccionar los elementos, listo, los voy a levantar con la altura que tenía la anterior, pero veamos primeramente la característica visual que tiene. Es como si fuera una especie de retícula o como si fuera un armado de estructura con puras cabillas. Y cuando me voy hacia arriba, veo que este elemento está vacío por dentro. Es como si fuera el tubito de cartón del papel del baño. Así. Solamente tengo las caras laterales, pero las tapas están completamente incompletas. Está vacío todo esto que está acá. Esto es un sólido, esto es una superficie. Hasta ahora, todo lo que vamos a trabajar es un sólido. Es decir, hasta ahora nosotros no nos vamos a meter con superficie. Todo lo que vamos a trabajar es con sólido. Entonces, necesitamos corregir esto, que esto sea una polilínea cerrada. Consulto que sea una polilínea cerrada. Perfecto, está cerrada. Ahora sí, al estar cerrada, podemos extruirla. Seleccionamos el contorno, Enter, le damos la altura correspondiente y ya tenemos
el sólido creado de, en este caso, nuestros muros. ¿Qué vamos a tener que ir haciendo? Por lo menos también el día de hoy. Ustedes van a empezar a revisar su planta de la vivienda, la que hasta ahorita se nos fue corregida. Y vamos a realizar un guardar como de este ejercicio. Es decir, hasta ahorita voy a tener dos copias diferentes. La copia del 2D y a esta, por ahorita, le podemos poner copia 3D. ¿Listo? Simplemente para diferenciar una de la otra. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero, todos los contornos de nuestra vivienda vamos a tener que cerrarlos. Por ejemplo, vamos a buscar uno que tengamos por aquí. Abramos el de Iván, que lo acabo de ver acá. ¿Ok? El ejercicio de Iván que presentó ayer. Entonces, primeramente vamos a cerrar los contornos solamente de los muros. Es decir, todo lo demás, por ahorita, lo vamos a apagar o nos vamos a olvidar de ello. Nos vamos a olvidar de acotamiento, de mobiliario, de texto, de sombreados, de líneas de corte, de puertas, de ventanas, de sombreados de muro. Hasta ahorita vamos a quedarnos con los muros como lo estamos viendo en este instante. ¿Y qué es lo que vamos a empezar? Es a cerrar este contorno. Aquí hay un pedacito que te toca corregir o borrar, porque debería quedarnos de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con la herramienta, como lo aparece por acá escrito, con la herramienta de el unir o join, o la herramienta de el pedit o el edit poll en la versión en español, vamos a unir estos elementos. Vamos a seleccionar todo este grupito. Faltó esta. Y con la herramienta del join o el unir, verifico si esto quedó como una polilínea cerrada. ¿Ok? Me dice acá que quedó cerrada. Y si está cerrada, quiere decir que ya nos queda correcta para la construcción. Una vez que hayamos cerrado todos los contornos de nuestra vivienda, vamos a empezar Uy, qué a... pena, ¿puedes volverlo a hacer que me perdí? Me perdí ahí en lo de unir. Permíteme un momento. Profe, pero nos tenemos que devolver a la opción de dibujo y anotación para apagar las capas, ¿o no No, necesariamente? desde aquí, desde las capas los puedes hacer. Mira que aquí tenemos también la parte de las capas y tenemos el botoncito para apagar capas. Podemos activar este, tocamos el elemento y automáticamente este se va de la pantalla. Se oculta. ¿Listo? Ellos quedan apagaditos. No hace falta irnos a la otra cinta de opciones. Entonces, seleccionamos todos los elementos que vamos a ir cerrando y con el comando, en mi caso, porque es en inglés join, en el caso de ustedes aparecerá como unir. Está en los comandos de modificación, aquí. Ahora sí, todos quedaron unidos. En este caso me quedó en la capa 0, simplemente lo muevo a la capa, en este caso de los muros, donde tenga que ir específicamente. ¿Listo? Verifico que esto esté cerrado, comando lista. Si me aparece cerrado es porque está correcto. Si no me aparece cerrado, tengo que ¿Cómo es el seguirle comando dando. lista? Sí. ¿Cómo es? Así tal cual, como si estuviera escribiendo la palabra lista. L-I-S-T-A. ¿Listo? Una vez que ya tengamos ese contorno cerrado, podemos irnos a esta vista tridimensional. Le damos la extrusión y vamos a empezar a trabajar con la altura más bajita que tenemos de nuestros muros. ¿Listo? Creo que son como 2.50 o 2, un poquitico pasadita. 2.40. Profe, pero no me sale lista, me sale que es que lista luces. No, para luces no. ¿No te sale escribiendo la palabra lista? No. Sí. No, lista luces, editar lista escalas, cerrar lista luces, editar lista escalas. Déjame ver cómo aparece. En español aparece solo list.
No lista, sino list. Como si fuera la palabra en inglés. Exactamente. Ok, pruébalo por favor, John Freddy, también. Sí, sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, Joana. Ojo, hay algunos comandos, no todos, hay algunos comandos, los que no son tan comunes en el uso, que el desarrollador no los traduce, los deja tal cual en inglés para cualquier versión que tengan, ¿vale? Eso es muy posible. Los que son más comunes, línea, polilínea, circunferencia, esos suelen ser traducidos. Entonces, vamos a verificar luego la fachada, a ver cuál es la altura más bajita que tenemos de nuestros muros, y a través de la herramienta de extrusión vamos a ir levantando con la altura correspondiente estos muros, de manera que lo podamos ir observando más o menos así. ¿Vale? Perdón, profe, no tomando- entendí por qué la que usted está subiendo cambió de color. Si Porque estamos lo, hablando de un muro que es rojo. sí, porque Esa. lo más seguro es que como esta línea, perdón, creo que era una linecita por aquí, estaba en la capa 0, a lo mejor esa fue la última que tomó. Si tengo combinaciones de capas, como por ejemplo aquí, que tengo capa de muro, capa de muros de 15 y capa 0, él va a dejar una capa. Él nunca va a mezclar capas en un elemento combinado. Siempre es una única capa. Y dependiendo cuál sea la primera o la última que yo haya seleccionado, él lo va a conformar en esa. Si te quedó todo en capa 0, no te preocupes porque tú lo puedes mover a su capa correspondiente y luego hacer el levantamiento. Quiere decir que tenemos que crear otra capa para la destrucción. No es recomendable, pero yo por lo menos, ¿qué es lo que hago? Dejo intactas la capa 2D y creo capas nuevas para 3D. Eso por lo menos yo lo hago así. Es decir, yo ahorita creo una capa que se llame muros 3D. ¿Listo? Porque ya no voy a tener mucha distinción en lo que es muro 15 y muro 30. Ahorita en este punto, de aquí en adelante, solo tendremos muros. Porque necesito ir cerrando estos contornos y lo más seguro es que ahorita nuestro grupo de capas se vaya siendo reducido para el trabajo en 3D, un poquito más reducido. De todas formas, ahorita en las capas todavía no nos vayamos a meter. Quiero que empecemos es a cerrar contornos y a ir levantando estos muros, a ver cómo nos está quedando. ¿Listo? Vayamos entonces creando eso y formando los muros de nuestra vivienda más o menos como se ve en esta ilustración. ¿Listo? Pero el techo es a dos A dos caídas. altos. Sí, señor. Exacto. Ajá. Pero Entonces, ahorita ahí, no vamos a agarrar todavía techo porque vamos a ir paso por paso. Ya el techo viene en otras clases para poder saber decir cómo es la manipulación, porque nos toca hacer unos pasos previos para poder llegar a ese resultado. entonces los hacemos todos rectos. Hasta ahorita va a ser todo recto, exactamente. Gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Bien. Por ahora entonces nos va a tocar hacer una pausa. Vamos adelantando en ese pendiente. Corregir todo lo que se nos dio en 2D, empezar a acomodar esos contornos y levantar cada uno de ese grupo de muros en 3D. A ver cómo lo estamos realizando. ¿Listo? Bien. Entonces nos veremos Dios mediante el día de mañana. Sigamos trabajando y practicando y cualquier duda pues me comenta. ¿Listo? Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Buen provecho en su almuerzo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chaito, hasta Muchas mañana. gracias, profe. Que tengan Con un buen mucho día. gusto. Diogner, porfa, lee muy bien lo que te dije en el correo, en la plataforma. ¿Lo viste? Sí, sí, señor.